Hola, soy Juan Francisco Coronel y vamos a hacer una pequeña demostración de una de las nuevas características que hemos incluido en el cuaderno de problemas, que es la posibilidad de corregir los problemas por comparación con otros. Vamos a ver esta nueva capacidad con un problema de ejemplo. Supongamos que somos un alumno y hemos realizado un problema, como vemos aquí, un sencillo problema para calcular cuál es la temperatura de salida del agua en un calentamiento de la misma a presión constante. Los datos de nuestro problema los vemos ahí. Son un caudal de agua a la entrada de 10 litros minuto, que los pasamos a metros cúbicos por segundo para tenernos en la unidad del sistema internacional. Una temperatura de entrada de 10 grados y un calor añadido de 20 kilovatios. Lo primero que hacemos es calcular las propiedades de ese agua a la entrada, tanto la densidad del agua a la entrada como la entalpía del agua a la entrada, utilizando las propiedades de fluido para una presión de una atmósfera, 101 kilopascales, y la temperatura del agua a la entrada. Para resolver el problema, planteamos la ecuación de balance en el agua, que dice que el calor es igual al caudal volumétrico por la densidad por la diferencia de entalpía entre la salida y la entrada. Y como vemos, podemos calcular entonces la entalpía a la salida como una incógnita, que nos permite calcular la temperatura a la salida, que en este caso nos sale 38,7 aproximadamente grados centígrados. Bien, pues este es el problema que ha realizado el alumno. El alumno ahora quiere corregir su problema comparándolo con uno que el profesor le ha mandado. Para ello utilizamos este nuevo botón, el botón de corrección por comparación, y si pulsamos aquí, vemos que esta es la pantalla para realizar la corrección. En el campo superior debemos de meter el ID, que ya está metido en este caso, el ID del problema correcto que nos ha facilitado el profesor o la persona que tenga el problema correcto. Si pulsamos ahora el botón corregir, lo que podemos ver es que nos muestra una lista de nuestras variables, de todas nuestras variables. Las variables son los datos, las incógnitas y las propiedades del fluido en este caso. Nos muestra una lista de todas nuestras variables comparándolas con el problema correcto. En la última columna podemos ver cómo ha sido el resultado de la comparación. Si aparece el check verde, quiere decir que ha encontrado nuestra variable y que además su valor es correcto, es decir, en nuestro problema es el mismo que en el problema correcto. Si aparece una cruz en rojo, como vemos aquí, quiere decir que ha encontrado la variable, es decir, encuentra una variable que se llama Q en este caso, pero que su valor no es el mismo en nuestro problema y en el problema correcto. Y por último, si lo que aparece es una interrogación, así en naranja, lo que quieren mostrarnos o decir es que esta variable con nombre v raya e o v sub e no la ha encontrado en el problema correcto. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora para ver nosotros cuáles son estos problemas? ¿Cuáles son nuestros problemas? En este caso, nuestros problemas son dos. Uno de ellos ya lo sabemos, que es que la variable Q vale 20 kilovatios en nuestro problema, que es un dato de entrada, y sin embargo, en el problema correcto vale 21 kilovatios. Este problema hace que tanto la entalpía de salida como la temperatura de salida salgan distintas en el problema correcto y en el nuestro. Para ello, lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar el valor de Q de 20 a 21 kilovatios. Volvemos al problema, pincho en Q, cambio su valor a 21, vuelvo a calcular y vuelvo a la corrección por comparación. Y se lo doy a corregir. Ahora vemos ya que esos tres problemas se han resuelto. El único problema que nos queda es que esta variable v sub e no la encuentra. Para saber cuál es el problema que hemos tenido, arriba podemos encontrar un botón que se llama variables correctas, que si lo pulso nos muestra una lista de las variables en el problema correcto con sus valores y su descripción. Y si lo repasamos, lo que podemos ver es que en este problema la variable VE no se llama VE, sino se llama .VE. Entonces, si volvemos a nuestro problema, a la opción de corregir, esta variable que se llamaba VE no se debe llamar VE, sino .VE, que es como se llama en el problema correcto. Podría volver al enunciado, al problema en sí, y cambiarle el nombre. Pero también lo puedo hacer desde aquí con la opción reemplazar símbolo. Si yo le doy a la opción reemplazar símbolo y le digo que el símbolo VE
me lo cambie por .ve y le digo reemplazar, lo que hace es que me reemplaza ese símbolo donde quiera que aparezca. Una vez que ya lo he reemplazado, vuelvo a darle a corregir y tengo que volver a calcular para que salgan los resultados. Vuelvo a darle a corregir y ahora sí, ya vemos que todas nuestras variables están correctas. Bien, pues esto es todo para la explicación de esta nueva característica de corrección o autocorrección de los problemas por parte del alumno.